Paz a vosotros, hermanos. Mi nombre es Moisés Díaz Gómez y me toca compartir en esta ocasión esta cápsula de la serie Conociendo la Biblia de la Escuela Bíblica Betsaida de nuestro distrito número 4. Y vamos a analizar la segunda carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una metrópoli cosmopolita similar a Corinto, habitada por gente de todo el mundo conocido. Allí vivían pueblos bárbaros germanos que habían traído consigo su religión pagana y su cultura. También vivían los griegos procedentes del mar del Egeo. Vivían los romanos del oriente y se encontraban precisamente en la ciudad. Por lo general eran soldados jubilados. Vivían también ahí los judíos, un gran número de judíos que habían venido del Oriente Medio. Se dice que eventualmente 1/3 de la población era hebrea. Estos trajeron su fe y su ética monoteísta, así como sus prejuicios nacionalistas. La carta a los tesalonicenses se escribió desde Corinto, alrededor del año 50, 51, y algunos la sitúan a finales del 52. A manera de información o algunos datos que me parecen como importantes compartirles, es que según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que no todas las cartas atribuidas al apóstol Pablo fueron escritas por él. Se dice que algunas obras la escribieron sus discípulos o seguidores del apóstol, que tomaron su nombre para colocar sus escritos bajo la autoridad del maestro. Por ejemplo, el profesor Antonio Piñero, en su libro Los Apocalipsis, indica que los especialistas están casi divididos al 50% respecto a que si la segunda carta a los tesalonicenses es una epístola auténticamente paulina. ¿Cuál es el propósito de esta epístola o de esta carta? El primer propósito que se puede encontrar es aclarar a la iglesia sobre las enseñanzas falsas respecto a la segunda venida de Cristo. Porque esta enseñanza, amados hermanos, traía preocupación a los oprimidos, a los perseguidos, pues seguían sufriendo a pesar de que supuestamente Cristo ya había regresado. E inclusive algunos habían usado el nombre de Pablo con la intención de perturbar a la iglesia, donde afirmaban que Pablo había dicho que la venida del Señor era inminente. Y esto lo podemos encontrar precisamente en el versículo 2 del capítulo 2, que dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos oportunistas sembraban el desánimo entre la gente, entre los hermanos de la iglesia, afirmando que el día del Señor estaba ya por llegar. Lo que entonces ellos decían es que si Cristo ya va a venir o está por llegar, entonces no hay que trabajar. Es como, hay que esperar a Cristo cruzados de brazos, ¿no? Era la única solución. Y creo que esto también se ha dado en otros momentos de la historia del cristianismo. Es decir, dejarle todas las cosas en manos de Dios, porque Dios tiene la solución a todos los problemas. Por ello el apóstol Pablo va a decir que no se dejen engañar, ya que antes de que venga Cristo Jesús deben suceder ciertas cosas. Es decir, como hay como señales para darse cuenta de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el apóstol dice, antes de que Cristo regrese, les asegura que los que sufrieron por su nombre, es decir, ellos que están sufriendo, serán dignos del reino de Dios. Y quienes los están afligiendo serán afligidos.
Esta carta también usa un lenguaje apocalíptico. ¿Qué era la apocalíptica? Bueno, era la comunicación alternativa que ayudaba a la resistencia contra todo lo que quería ser un engaño para las comunidades. Era necesario entonces resistir hasta el fin como Cristo resistió hasta la muerte. También enseñaba la perseverancia y la resistencia. La carta invita a la comunidad a no preocuparse por el cuándo sucederá la gloriosa venida del Señor, sino por el cómo actuar hasta cuando Él se manifieste al final de los tiempos. La segunda enseñanza que podemos encontrar en esta carta es a cómo vivir la fe en medio de las falsas enseñanzas. Y una de las cosas que dice cómo se tiene que vivir la fe es firmes, es decir, retener la sana doctrina, orar y vivir una vida ordenada e imitar a los apóstoles y a Cristo Jesús. Porque en ese entonces existían personas que vivían una vida desordenada. De allí que dice el capítulo 2 y el versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la sana doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una de las cosas que podemos entonces ver aquí es qué enseñaba en esta carta: a mantenerse firme en la fe. Otra de las cosas que podemos aprender de cómo vivir la fe en medio de las falsas doctrinas es apartarse de todo aquel que ande desordenado. Es decir, los desordenados eran los ociosos. Por eso dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Habían algunos entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica que no querían trabajar. Y entonces el apóstol dice, son una carga. Nosotros le hemos enseñado que hay que trabajar. Pablo mismo había sido un ejemplo de trabajo. Y entonces exhorta a los hermanos ociosos para que trabajen. Y a manera de reflexión quisiera plantearle 3 preguntas. La primera pregunta que quiero hacerle es: ¿habrán comunidades que tengan algunos problemas como las de la iglesia de Tesalónica? De haberlas, ¿qué se debería hacer? Y finalmente, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy? ¿Saber cuándo vendrá Cristo? ¿O estar preparados para cuando Él regrese? ¿Qué enseñanzas podemos rescatar de esta segunda carta a los tesalonicenses? Y yo rescato 3 enseñanzas. La primera es no dejarnos engañar por personas que quieran enseñar doctrinas que la Biblia no enseña. Evitar a los falsos maestros, a los falsos rumores, falsas enseñanzas, por ejemplo, sobre la segunda venida de Cristo, y pudiéramos mencionar un sinfín de enseñanzas que no están sustentadas en las Escrituras. Y creo que esta carta es pertinente para mantenernos firmes en la enseñanza que hemos recibido. Lo segundo que podemos aprender es a mantenernos firmes en la fe y en la doctrina aprendida. Es decir, que nuestra doctrina sea bíblica. No por lo que dicen, sino qué dice la Escritura. Y finalmente es orientar y motivar a los que no quieran trabajar. Aquellos que con una disculpa dicen, no trabajo porque no hay empleo, por lo que está pasando, por esta pandemia. E inclusive algunos han optado por no hacer nada. De allí que el capítulo 3 y el versículo 6 dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que exhorten. Y el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente.
Y finalmente va a decir, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Amados hermanos, finalmente puedo decirles que aquel que no trabaja, Pablo mismo dice, el que no trabaja, que no coma. Y era uno de los problemas que también se vio en la primera carta, el que no trabaja, que no coma. Pablo mismo dice, yo he sido ejemplos, estas manos han trabajado, y entonces está exhortando al trabajo, porque aquel que no trabaja se entremete en asuntos que no le incumben. Recordemos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué podemos hacer con aquellas personas, hermanos, amigos, conocidos, que no quieran trabajar? Y creo que es importante orientarles y enseñarles que el trabajo es valioso. Hay que disfrutar el trabajo, porque cuando trabajamos aportamos a la sociedad, a la familia, a la iglesia. Y hoy el trabajo, hermanos, es una bendición. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de trabajar. Amemos y perdonemos, porque de esta manera podemos nosotros apropiarnos de esta carta, de estas enseñanzas que encontramos en esta segunda carta a los tesalonicenses. Amados hermanos, espero que esta breve reflexión, este estudio tan breve, sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.